Bueno, ya sabéis, el eslogan "No me líes, desinformación, un buen uso de la tecnología". Os decía al principio, o durante esta mañana, que estas 2 semanas eran bastante interesantes o importantes, ¿no? Que iban a resultar muy interesantes en el mundo educativo. Y precisamente, muy relacionado con el tema que estamos viendo, muy relacionado con la próxima ponencia, esta semana, el miércoles concretamente, precisamente la Comisión Europea ha presentado ya su primera ley de inteligencia artificial. Una ley de inteligencia artificial pionera, no solamente en Europa, sino a nivel global, que pretende regular precisamente el uso de esas herramientas de inteligencia artificial y precisamente el regularlo desde un punto de vista ético, moral y humano. Bueno, en este sentido yo creo que probablemente nuestra próxima ponente, con la ponencia de alfabetización mediática, la brújula en la niebla, nos aportará mucha más información. Ella es doctora en periodismo y con varios posgrados en el ámbito digital. Ha desarrollado su carrera académica como Visiting Scholar en la Universidad de Harvard y como Special Reader en el New Media Lab de la Universidad de Los Ángeles, en California. Cuenta con más de 20 años dedicada a la gestión, la enseñanza y la investigación en el ámbito de la educación y la comunicación digital. Y en su faceta divulgativa es una habitual ponente en todos estos temas relacionados con la digitalización educativa. Por favor, ayudarme a dar la bienvenida a Tiscar Lara. Hola, gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por recibirme de esta manera tan afectuosa. Yo os quiero hablar de alfabetización mediática y estoy muy contenta por cosas que ya he escuchado de la mesa redonda, de ciertas estrategias que van en esta dirección y que me pone muy contenta porque bueno, es algo en lo que venimos trabajando desde hace muchos años, mucho antes de la inteligencia artificial. Como decía Carlos Magro, estas cosas no son nuevas y siempre es bueno ponerlo en perspectiva, pero seguramente, aunque yo diga esto, bueno, pues habrá gente que piense que sí, que piense que no, y me gustaría empezar desde esa reflexión, ¿no? Si pensamos que no hay nada nuevo bajo el sol, esto, bueno, pues es una fase más y lo tenemos ya muy trabajado, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y podríamos decir que, bueno, que esto ya lo hemos visto muchas veces, esto es solo un ejemplo de la manipulación de la fotografía, de esa evidencia de verdad, ese pacto de verdad que le hemos dado siempre a la fotografía documental. Seguramente conoceréis esta fotografía y muchas parecidas del periodo de la Unión Soviética, que al cabo de los años supimos, claro, necesitamos la evidencia para poder saber que una foto es mentira, como la de la derecha, que es la que ha pasado a la historia, porque aparecen los negativos de esa misma foto, pero en su versión original. Como esta ha habido muchas. Hay grandes libros sobre la historia de la manipulación. Y también sabemos que para hacer esas fotografías pues, hacía falta un conocimiento experto, laboratorios de revelado. Se podía llegar a manipular muy bien, pero bueno, pues, hacían falta ciertos recursos. Pero también yo os traslado la pregunta de si estamos ante nada nuevo bajo el sol o sí, estamos en un momento distinto, ¿no? Es un momento distinto, no lo es lo de siempre, pero con un nuevo collar, con una nueva tecnología. Es parte de la reflexión que quiero llevar adelante en esta intervención. Es nuevo, manipulación fotográfica, aparecen nuevas imágenes, esta es icónica, es una de tantas que ya conocemos, del Papa Francisco con este abrigo de plumas que sabemos que se ha hecho con inteligencia artificial, pero se ha hecho también que, bueno, pues que parecía muy real, ¿no? Estamos en un momento de crisis de qué es lo real, qué es lo verídico y qué es lo verosímil, que parece lo mismo, pero son cosas distintas, tienen ingredientes distintos. Pues bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Por qué estamos hoy aquí hablando de esto? ¿Por qué le dedicamos este espacio si es algo de siempre, que ya teníamos superado y que ya sabemos qué ocurre y sabemos desmontarlo? ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque todas esas acepciones de la palabra manipular en el diccionario de la RAE, que tiene varias, todas correctas, hay una en la que me voy a fijar más, que es esta, que es muy sencilla, pero que dice muchas cosas. Dice que es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Bien, aquí empezamos ya a trocear, que es la manera de explorar, investigar y aprender sobre algo. Estamos hablando de intereses, esos son los componentes importantes que necesitamos para poder guiarnos en esta alfabetización mediática del siglo XXI, de tercer milenio, que suena así como muy importante. Troceamos en intereses, necesitamos unos intereses. Siempre ha habido intereses a lo largo de la manipulación, es consustancial al ser humano a lo largo de toda su historia, en todos los momentos, con todo tipo de contextos. Siempre han surgido por unos intereses y por una necesidad de influir en un destinatario, en una sociedad en concreto. Bien, pues en esa ecuación tenemos un vehículo muy importante, esos medios hábiles y a veces arteros, que son las tecnologías a nuestra disposición. Lo que en ese periodo de la Unión Soviética eran grandes laboratorios con ingenieros, con mucha pericia para poder transformar esa foto real en una foto verídica, verosímil, aunque no es lo mismo. Hoy en día, pues lo que sucede es que tenemos una tecnología tan sofisticada que hace que sea más fácil y más accesible a todo el mundo el poder jugar a este juego de la manipulación de intereses que se quieren llevar a una sociedad a través de una serie de medios. Pues bien, la alfabetización mediática nos tiene que dar las herramientas, porque la alfabetización mediática es un conjunto de métodos, es una manera, una disposición, una forma de enfrentar, de leer el mundo, de decodificar, de aprender a leer, pero también a escribir, y ya lo voy también apuntando, porque a veces se nos olvida que la alfabetización está en leer, pero está también en el escribir, el decodificar, el leer el mundo en el que vivimos. Y esa ecuación, esa caja negra que nos parece, ¿no? Ahora mismo que es muy difícil de descomponer, de abrir y ver qué es lo que hay debajo, tenemos que abordarla, como decía antes, deconstruyendo por trocitos, abordando el problema con método y con intención de indagación. Voy a utilizar este triángulo no virtuoso, pero sí un triángulo crítico para poder desarrollar un poco el argumento. Si nos fijamos en los intereses, ¿qué son los intereses? ¿Cómo podemos bajar al terreno? Esto lo podemos llevar al aula, o sea, es una manera de enfocarlo. ¿Cómo nos metemos en ellos? ¿Qué reflexiones podemos hacer? Por supuesto, los intereses siempre han sido, y esto sí que es a lo largo de toda la historia humana, políticos, ideológicos, religiosos, económicos, ¿no? Suelen estar siempre alrededor de ese tipo de necesidades de influir y de condicionar y de guiar para provocar un comportamiento deseado. Esa es como la acción última. Esos intereses vemos que, como ejemplos, ¿no? de esto que digo, de económicos, políticos, ideológicos, etcétera, un ejemplo de ello, y de esto ya hace 9 años, 4 y 3, 7, supimos que en las elecciones
a la presidencia de Estados Unidos de 2016, después por una investigación periodística, supimos que había granjas de creación de noticias, ¿no? De las llamadas fake news. Granjas de personas, había una ciudad, Macedonia, donde muchísima gente, muchos de ellos jóvenes, en una ciudad deprimida con pocos recursos, tenían verdaderas granjas, porque así es como se llaman, de generación de noticias falsas, ¿no? Bueno, pues una fábrica, una factoría brutal, porque era una forma de ganar dinero fácil, ¿no? De ganar dinero bueno, pues con esa propagación de noticias. Esas granjas de 2017 siguen estando, pero cada vez se están sustituyendo más a esos jóvenes con, bueno, pues con ese trabajo humano por sistemas de inteligencia artificial que pueden generar toda esa batería de desinformación e inundar la red con ese tipo de noticias. De igual forma, esto es otro ejemplo, hay muchísimos, simplemente he cogido una cata de algunos de ellos. Este es un ejemplo de este año, en la campaña también a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, bueno, pues se ha dado la situación de que en un cierto territorio al ciudadano pues le llegaba una llamada por teléfono, que allí pues se lleva mucho esto de hacer campaña, ¿no? Y llamar directamente para convencer al votante, una llamada de Joe Biden que estaba hecha por inteligencia artificial con su voz, ¿no? Y bueno, pues parecía muy real que fuera él. Y esto, el problema es que decimos, claro, esto está sucediendo porque la tecnología nos permite, porque el interés humano de condicionar el comportamiento, de llegar a la sociedad y transformar, ¿no? Una percepción, una idea, eso es consustancial y los medios los tenemos a nuestro alcance. El problema es, uno de los problemas, cuando quienes tienen que defendernos de alguna manera o protegernos, como es bueno, pues, la política, ¿no? Y nuestra administración, los gobiernos, entran también en ese juego de la desinformación y entonces, claro, empezamos ya a estar mucho más expuestos y bueno, mucho más desprotegidos. Y este es un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Demostrado de la mentira, bueno, pues cuando ya viene también desde el propio poder. Como también se da en este círculo, triángulo no virtuoso, malicioso, el hecho de que la prensa, ¿no? Los medios de comunicación también son parte del problema. Son parte del problema, ¿no? También deberían estar ahí para protegernos y ayudarnos a desmontar, a entender qué es verdad y qué no es verdad, en qué podemos confiar. Son parte del problema porque tienen un problema también propio, que es un problema de modelo económico. Y de modelo económico que necesita nuestro clic, que necesita esas granjas también de contenidos, que necesita que circule bueno, pues cierta información. Y eso pues, también nos deja pues, un poquito más desprotegidos. Y eso especialmente peligroso en un año como es este, 2024, donde tenemos que una cuarta parte de la población mundial está llamado a las urnas. O sea, nos estamos jugando mucho y cuando hablamos de desinformación, bueno, pues ya no es que te equivoques al buscar un hotel, ¿no? O te equivoques... sí, había ¿no? Hace unos días una noticia de un espacio que se había publicitado como que era muy bonito, con la inteligencia artificial, y luego la gente cuando iba era pues, poco menos que un garaje. Bueno, eso tiene un coste, te puede frustrar mucho, pero bueno, no es un coste que te vaya a cambiar, ¿no? Unas leyes o tu manera de vivir. Hay dimensiones. Y esto ya son palabras mayores. Estamos hablando del por qué es tan importante esta alfabetización mediática para poder
bueno, pues ser ciudadanos más o menos informados y movernos y tomar decisiones libres, no demasiado contaminadas. Y luego está este otro punto en la ecuación, y es lo que decía, que la tecnología cada vez es más sofisticada y más accesible, y eso es fantástico para muchísimas cosas, es maravilloso, pero también tiene esa cara B que todos sabemos, ¿no? Como puede ser la manipulación del vídeo, manipulación de muchas más cosas, pero bueno, el vídeo creo que es un buen símbolo de la potencia que tiene. Este deepfake, que es así como se llama, es de 2018, uno que apareció de Obama y que ya nos puso los pelos de punta de lo que era capaz de hacer. Pero esto ya es una broma, ¿no? Hoy en día, porque para esto necesitaron a una persona que hablara y que dijera lo mismo, que fueran bueno, pues, con una anatomía que podía encajar, se hizo ahí bueno, pues una ingeniería y apareció Obama pues, diciendo algo que no era verdad que estaba diciendo, pero parecía realmente cierto. Esto hoy en día, no sé si estáis todos al tanto, muchos de vosotros seguro que sí, porque ahora estamos en la superexcitación de la inteligencia artificial. Cada semana tenemos un desarrollo nuevo, algo que nos deja impactados en este síndrome de Stendhal, ¿no? Totalmente paralizados, incluso a veces, por tanta maravilla junta, tanto prodigio, y también bueno, pues un poco asustados a la vez, ¿no? Es un proceso paralelo que se da. Pues hace unos días, creo que ya casi hace un mes, unas semanas, sí, por ahí será, apareció esta capacidad de Sora, que es el lenguaje, la inteligencia artificial generativa de vídeo de OpenAI. Apareció y bueno, nos dejó boquiabiertos, porque aquí ya no hacía falta ningún modelo de referencia, porque ya estaba entrenado. Simplemente con una frase era capaz de hacer este tipo de vídeo, unos segundos de un vídeo con una capacidad de realismo, de detalle, de nitidez, de movimiento, que dices, uff, yo ya no sé, ¿no? Porque hasta ahora nos fijábamos que si faltaban dedos, bueno, 4 pistas que teníamos por ahí, pero eso ya cada vez funciona menos, no es tan fácil. O vídeos con esta nitidez, ¿no? Con esa frase, solo una frase, y es capaz de inventarse una realidad, ¿no? Bueno, pues estos primeros planos, este movimiento, esto es realmente para quienes hayáis tenido experiencia con el lenguaje audiovisual, es realmente prodigioso, no hay otra palabra, ¿no? de impresión. O con esta única frase, poder generar este vídeo con este efecto que sobrevuela, que entra, ¿no? Que te va pintando pues todas esas obras de arte, o por ejemplo con un rostro humano, que todos sabemos lo complicado que es darle vida a un rostro, ¿no? Y si alguno os habéis dedicado alguna vez a dibujar o a pintar, es lo peor, ¿no? Cuando llegabas entre los escorzos y la cara, ¿no? Porque ahí es donde está toda la esencia. Pues esta capacidad inventada de una persona que no existe, pero que parece muy real, Y esto no está abierto al público todavía, pero estará, ¿no? Esto lo tenemos a golpe de clic, lo vamos a tener muy fácil, muy accesible, con lo cual el panorama se hace más complicado. Nada nuevo bajo el sol, pero no es el mismo momento, no es el mismo contexto. ¿Ha pasado siempre? Sí, pero quizás ahora sea más urgente tener esas capacidades de leer y escribir este nuevo mundo con estos nuevos lenguajes dentro de este concepto de competencia digital que engloba también esto, ¿no? Que no es aparte, sino que tiene mucho que ver con esto. Los algoritmos, la inteligencia artificial, los sesgos, también se ha estado comentando.
este martillo que se está vendiendo, como siempre, ¿no? La tecnología es neutra, depende para qué lo uses. Puedes cortar un filete o puedes asesinar a tu vecino. La culpa no la tiene el cuchillo. Vale, bueno, vamos a bajar un poco, ¿no? El argumento, ¿es neutra o no es neutra? Bueno, pues tiene una serie de componentes en los que hay que trabajar y, de hecho, hay una regulación que se acaba de firmar esta semana a nivel europeo, hay preocupación, desde la propia industria se está pidiendo pues que definamos una serie de elementos como reglas de juego que necesitamos para articularlo. Cómo se entrena, de dónde parte, cómo se programan esos algoritmos, cómo podemos pulir o no pulir esos sesgos. Todo eso es algo que nos está interpelando como sociedad y en lo que tenemos que participar todos de una manera corresponsable. No es algo que podamos dejar únicamente a la tecnología. Tenemos que pensarla de una forma colectiva y muy, muy, muy urgente. Porque también puede pasar que si solo creemos que refinando, ¿no? Haciendo ese fine-tuning de estos algoritmos, ya lo tenemos resuelto, pues probablemente no sea suficiente, ¿no? Todos los problemas de la tecnología no se resuelven solo con tecnología. Esto es algo que ya llevamos toda la mañana comentando, pero que creo que es una idea importante que deberíamos sacar de aquí, que es algo que tenemos que trabajar entre todos, porque si no puede pasar, como esto que también es de hace pocos días, como estos son unas imágenes de inteligencia artificial generativa de Google, donde puedan ocurrir estas situaciones, que queriendo domesticar tanto el algoritmo y corregir esos sesgos, al final nos estemos inventando otras aberraciones, ¿no? Como que queriendo, pues eso, mitigar, ¿no? Ciertos sesgos que vienen de origen, pues nos aparezcan pues desde nazis chinos, ¿no? o estos indios como padres de la Constitución. Bueno, estas cosas ahora estamos en un momento, es verdad, que bastante loco, ¿no? de prueba, de experimentación, pero esto es parte de la alfabetización mediática también. Ser conscientes, ¿no? Entender cómo está funcionando todo esto y tener una visión sobre ello. Y luego tenemos la sociedad. Los intereses siempre han sido prácticamente los mismos, la tecnología va cambiando mucho y la sociedad también, el contexto, ¿no? Y ahora es importante enmarcar también en qué momento estamos viviendo, en un momento de crisis de confianza, en un momento de crisis también de atención, nosotros como sociedad, que lo que hacemos es meter también más leña en este fuego, que queremos de alguna manera bueno, pues también domesticar, ¿no? Que sea un fuego a nuestro servicio. ¿Qué está pasando? Está pasando que la confianza, y esto es muy malo para este entorno de desinformación, que la confianza en los medios de comunicación también está bajando. Está bajando. Ahí en España vemos desde 2015 una caída de 34 puntos, pero en otros países también la tendencia es esa. Eso no es bueno, pero está en paralelo. Así ocurre, como ocurrió, por ejemplo, cuando se votó el Brexit en el Reino Unido, que justo después de las votaciones, cuando ya habían votado, se vio un pico de personas que iban a buscar información sobre qué significaba dejar la Unión Europea, qué países estaban, qué pasará ahora. Incluso había otros que decían, ¿cómo me puedo, ¿no? ¿A qué países me puedo ir? Bueno, en fin, ese pánico desde el desconcierto y desde la falta de criterio, ¿no? De haber votado algo y luego darse cuenta que no está suficientemente informado. Eso es peligroso. Otro componente importante es que las mentiras nos gustan.
así dicho, ¿no?, de una manera así muy a lo bruto. Pero está demostrado que, por ejemplo, en este estudio, que era un estudio hecho en Twitter, que las mentiras, los tweets con dato falso fabricado, tenían más probabilidad de ser compartido. Tienen las patas no las tienen tan cortas, ¿no? Las pueden tener muy largas las mentiras. Y eso también perjudica, ¿no?, esto. También sucede, ¿no?, y estamos ya entrando en el terreno de los sesgos, que es muy difícil, por mucho que se verifique la información, por mucho que se publique la información correcta después, es muy difícil de convencer al convencido. Es muy difícil desmontar eso en nuestra mente, en las personas. No puedes convencer, como dice este titular, a un terraplanista. Y eso está ahí sucediendo. Y esto es, bueno, una anécdota, pero que dice mucho de nosotros como sociedad, ¿no?, que queremos creer, ¿no? Queremos a veces que nos mientan, necesitamos, ¿no?, encontrar ese confort en ciertas mentiras. En este caso, esta señora estafada se dio cuenta de la mentira después de una estafa muy grande, y por no mencionar casos mucho más graves que hemos visto también, muy parecidos, ¿no?, como la mentira, aunque nos parezca burda, que digamos, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta? Bueno, el timo del tocomocho todavía funciona, y funciona porque apela a algo dentro, ¿no?, porque conecta con una emoción muy primaria, ¿no?, que tenemos. Y esto sucede porque estamos dentro de una economía de las plataformas, donde el valor, la moneda de cambio es la atención, ¿no?, tenernos enganchados, atender a todo esto que circula. Y esto tenemos que saberlo, porque si no somos conscientes de esa niebla, no vamos a poder corregirla ni aprender sobre ella. Si no somos conscientes de nuestros sesgos como personas, y entramos en un terreno muy psicológico de cómo estamos en burbujas, levantamos muros para quedarnos en zona de confort, para leer y escuchar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir más cómodos, lo que reafirma y confirma nuestra percepción del mundo, no vamos a escuchar al otro, ¿no? Nos encerramos en esas vallas, en ese sesgo que se llama de burbuja, en ese sesgo de exposición, ¿no?, donde hay una lluvia fina, lo mismo varias veces, se va reforzando. Cámaras actúan como cámaras de eco que reverberan, son burbujas donde todo parece como más verdad porque se repite, y entonces dices, pues será verdad porque me ha llegado por más sitios. Claro, lo que no te das cuenta es que a lo mejor tienes una valla, ¿no?, y choca y vuelve, y tú mismo te has cerrado en algún sitio, porque el sesgo de lo emocional, lo que apela a las emociones, pues entra, ¿no?, de una manera en que bajamos la guardia, en que no nos paramos a pensar si es cierto o no, porque ya ha llegado al núcleo más interno que tenemos. El sesgo de confirmación. Tendemos a ir buscando también aquellas evidencias que confirman nuestra percepción original. Y creemos que hemos hecho una investigación, cuando en realidad hemos estado escogiendo lo que ya habíamos decidido antes. Y mientras, la escuela, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Como esta imagen, que se pensaba que en el año 2000 ya teníamos a esos cacharros, una tecnología maravillosa que nos lo metería todo y que ya iba a estar todo solucionado. Pues esa tecnología maravillosa no existe. Existe la que existe en cada momento, en su contexto, y hay que trabajar con ella. Hay que aprender, ¿no?, con y sobre, pero tenemos que hacer algo más, ¿no? No hay ese solucionismo que decíamos hace un rato. Tenemos que trabajar en los usos y desusos conscientes. Tomar conciencia
de la situación para poder descomponerla, conocerla y entonces sí, podremos tomar distancia y podremos analizar y darnos cuenta y tener criterio propio. Sabemos que el uso TIC de los menores está totalmente extendido, ¿no? Hay muchísimo acceso a la tecnología dentro y fuera de la escuela, sobre todo más fuera, pero también dentro. Esa es su realidad, pero lo importante es que nos centremos siempre en qué hace, para qué la necesita, más allá de los porcentajes, si tienen más de esto o de lo otro. Y siempre es lo mismo, da igual, esto lo hablaba hace 15 años y era lo mismo, y no estábamos hablando de inteligencia artificial. En el fondo, el ser humano lo que necesita, sobre todo, si lo llevamos a nuestros alumnos, es buscar información, es comunicarse, socializar, hay una necesidad de contacto y también generar contenido que se utiliza también para esa socialización. Esa es la base y eso es en lo que tenemos que ayudar y en lo que podemos aportar. Y para eso tenemos la alfabetización mediática, como esa brújula en la niebla. Pero primero tenemos que ser conscientes de la niebla. Si no sabemos, ¿no?, que es una niebla que tenemos que aprender a disipar, que podemos ir descomponiendo, si no conocemos la niebla, mal nos vamos a guiar, ¿no? Pero esa alfabetización mediática, esas herramientas, ese conjunto de técnicas y de métodos son los que nos van a ayudar a navegar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, y esto hay muchos manuales para esto, muchísimos. Esto es de una exposición que hubo en la Fundación Telefónica hasta hace unos meses, que traía, esto es de una, tiene ya varios años, nos hablaba de la escalera de la manipulación, porque no todo es igual, ¿no? La desinformación también es bueno descomponerla. No es igual el primer peldaño, la sátira o parodia, que la conexión falsa, cuando introduce algún dato falso, que la última de contenido fabricado totalmente. Bueno, en fin, hay escaleras y es bueno desmontarlas, conocerlas, hacer esa parada y ese análisis. Y como decimos los periodistas, ¿no?, que algún día fuimos periodistas, si tu madre te dice que te quiere, no sé si hay alguna aquí, ¿sabe la respuesta? Compruébalo. Esa es muy buena y esa es la que tenemos que llevar al aula. ¿Y cómo se comprueba? Hay muchas herramientas por ahí para hacer fact-checking, para miles de cosas, pero al final es tan sencillo como llevarlo a las preguntas presocráticas. El quién, cómo, cuándo, por qué, ¿no? Cómo se expresa, apela a las emociones o no, es tomar distancia e interrogar. Eso que estamos viendo, eso que nos ha llegado, ¿tiene fuente? ¿No tiene fuente? Ah, qué curioso. O sea, no puedo comprobar de dónde viene. Preguntas tan sencillas como las imágenes, ¿no?, ¿qué veo en ellas? ¿Puedo hacerle un screening? ¿Puedo analizarla un poco más? Y hay herramientas para todo esto. Por supuesto, el marco lo tenemos ahí. No estamos hablando de nada nuevo. Es parte de la competencia digital. Es fundamental, información y alfabetización mediática y todo lo que cae debajo también. Todo eso que hay, comunicación, creación de contenido, uso responsable, lo tenemos definido, lo tenemos claro. Ese es el ámbito de trabajo. Así es como debemos abordar esta niebla, este triángulo que nos parece confuso, tecnología, interés de sociedad. Lo vamos a desmontar siguiendo una hoja de ruta, un currículo. Lo mismo lo tenemos con la UNESCO. Tenemos una plataforma fantástica que, si no conocéis, os invito a que conozcáis. Tiene un manual, un currículo desarrollado muy completo, que se llama Pensar críticamente, hacer clic sabiamente, que ya está traducido a español, que lo tiene muy bien estructurado y tiene muchísimas actividades, formas de comprender y de organizar una práctica docente alrededor del tema. Tenéis herramientas también en algunas páginas, como es Maldita, Learn to Check, First Draft News, bueno, muchas donde hay recursos que podéis utilizar y que son muy útiles.
como este también de Taller Kids. Bueno, simplemente son ejemplos que traigo, no es todo. O, por ejemplo, una lista, esto es también anecdótico, pero bueno, pues si a alguien le es útil, de fuentes. En este caso es una lista que tengo yo en Twitter, que voy, bueno, pues ahí coleccionando cuando veo algún organismo o alguna fuente que me parece útil sobre el tema, pues lo voy añadiendo y le puede servir a cualquiera. Y como resumen, como idea, por quedarnos con algo, es fundamental trabajar el pensamiento crítico. Para ello tenemos que tomar cierta distancia emocional, entrenar, esto es un gimnasio, hay que entrenarlo, la alfabetización mediática, con prácticas, con ejercicios, con ejemplos, con métodos. Están trabajados, están desarrollados, lo tenemos a nuestro alcance, tenemos formas de llevarlo al aula. Además, a los alumnos les encanta jugar a ser detectives, ¿no? Jugar a analizar y a mirar. Esto de que les engañen no les gusta nada, a nadie. O sea, es una práctica que motiva, ¿no? que la podemos hacer interesante. Esa distancia emocional fundamental, porque, como hemos visto, entre los sesgos psicológicos, lo pegajoso, ¿no? que es la desinformación, con temas que van ahí a lo más primario de la persona, a veces nos pilla desprevenidos y no nos paramos. Y ya directamente nos lo creemos, lo compartimos, lo enviamos, lo damos por cierto. Y cultivar ese escepticismo, esa duda metódica, entrenarla, como decía Carlos, ¿no? Calmar, vamos a bajar, vamos a encontrar tiempos para parar un poquito, reflexionar y analizar todo esto que nos encontramos de una manera racional y organizada. Porque en lo que no podemos caer con esto es en más polarización. Ya hemos escuchado alguna esta mañana. Y esto suele pasar porque a veces los dos polos que nos podemos encontrar es el de la paranoia, que nos paraliza. Todos nos mienten, todo es mentira, no me puedo creer nada, es horrible. Entre eso o la anestesia, ¿no? Que estemos como, bueno, total, como no se puede hacer nada, ¿qué más da? Pues nada, ¿no? Nos quedamos ahí totalmente, pues así, ¿no? Como de corcho. Y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que encontrar ese punto medio de pensamiento, análisis crítico y sin olvidar que esto es muy importante. Yo no le he dedicado todo el tiempo suficiente, pero sí quiero terminar con ello para que no se nos vaya de la cabeza, también para la expresión creativa. Tan importante es leer como escribir, decodificar como codificar. Y alfabetización mediática no es solo de manera pasiva, receptiva, como consumidores, no. Es también comprender las herramientas, las capacidades, las expresiones, los lenguajes, lo que tenemos a nuestro alcance para poder ser seres competentes en la expresión, en ser nosotros parte también de una producción de sentido. No solo leer, también escribir el mundo. Y con esto termino y os doy las gracias y os invito a seguir trabajando en ello. Francisca, muchas gracias.